bien. Bien. Qué viernes. Qué viernes. Qué viernes. Y ahora yo pregunto, ¿hay que contarle todo a nuestras parejas? Muy buena pregunta. Mayor se quiere ir. Buena pregunta, pero antes de responder, cada uno llame a su abogado. Yo hoy justo le dije a Andy que me diga menos 20. No sé si te acordás, Andy, que te dije no menos 20. Sí. No y- escape, no No escape. escape, no escape. Y hay además una nueva tendencia que llega a la generación Z, nosotros ya no estamos ahí, que se trata del footlighting, Opa. un fenómeno que ha ganado notoriedad en redes sociales y que consiste en compartir de manera abrupta y excesiva detalles íntimos con alguien recién conocido. En una primera cita, por ejemplo. Ah, ok. O sea, es un paso más allá. Sí. Sí. Y como nosotros no vamos a poder solos con este tema, está Patricia... Como casi ninguno. No nos subestimes, No nos Como subestimes. casi ninguno. Acabamos de dar diplomatura felina, así que no nos En mi subestimes. defensa quiero decir que también había traído el tema de la Corte Suprema de Justicia. Ay, por favor, Manu, eso no importa. No es relevante. Te juro que traje los dos temas, pero bueno, No. No es relevante. en un confuso episodio la producción eligió la diplomatura felina. Bien por la producción. Bien. Muy bien por la producción. Vamos a sumar a Patricio Gómez Vileva, que ya estuvo con Sí, nosotros claro. acá, Ay, qué psicólogo calor. y sexólogo. ¿Cómo estás, Patricio? Bien, ¿está bien ustedes? Muy Y bien. bueno, como nos ves. Tuve una buena zona así, los veo remando con el gato. Pero bueno, pero bien, bien. Bien, Ay, sí, sí, bien. Del gato bien. al sexo hay un solo paso. Excelente. Está cerquísima. Sí. Y sí. ¿Es así? Sí, es así, es así. Es un dato eso, es un dato. Bueno, no hay acá, opinión. ahí presentamos sobre la mesa dos temas muy distintos. Hay uno que tiene como un nombre más marketinero, que es esta Sí, tendencia. esos nombres que aparecen, yo la Sí. verdad no lo había escuchado nunca hasta que leí la nota. Ok. Pero bien. bueno, ahí vos describiste a lo que se refiere, Sí, ¿no? al- A estas personas que en una primera cita es como que se abren demasiado, cuentan cosas Mm. como muy profundas de su intimidad y ahí lo plantean como una especie de manipulación. Mm. Pero en realidad lo que tenemos que pensar en una primera cita, qué hablar y qué no hablar en una primera cita. Y la primera cita para mí es central. Yo lo que le digo a las personas, ¿no? Las parejas, porque ahí todavía no son parejas, es que la primera etapa de la relación es una etapa de observación. Vos tenés que dejar que el otro sea para conocerlo. Porque si vos le das demasiada información, por ejemplo, de lo que querés, corres el riesgo de que el otro te muestre lo que vos querés ver. Entonces tenés que dejarlo al otro lo más libre posible. Y en la primera cita, lo que pasa que lo que más queremos las personas, ¿qué es? Agradar. Tenés razón, tenés razón. Entonces, si vos ya vas con un sesgo de verificación, ¿no? Cuando vas a una cita. Si la persona, obviamente que ya tuviste un contacto previo, ¿no? Pongámosle que te conociste en una aplicación, ya antes estuviste hablando, algo de información tenés. Entonces, y ya tenés una idea de lo que es la persona. Entonces, a la cita vas a confirmar eso, a confirmar lo que ya sabés. Entonces, si a vos la persona ya te gusta de entrada, es muy probable que todo lo que haga que te guste más. Y si no, y si de entrada vas con una mala predisposición, por ejemplo, primera cita, pongámosle, primera cita te aparece con flores. No. Si te gusta, te encanta. Decir, o es original, creativo. Red flag. Como red para flag. mí, Flores. Red flag. si el tipo le gustaba, seguramente va a decir, mirá, se animó, qué creativo, es diferente. Muy probablemente lo Te voy va a tomar buscar la como manera positivo. de que- Ahora, si estaba con dudas, y Claro. mucho, mirá qué ridículo, me trajo flores. Y con eso un montón de otras cosas. Pero entonces, en la primera cita, a mí me parece que tenemos que mostrarnos lo más genuinos posible para no perder tiempo. Ahora, Patricio, no puede pasar que uno en la primera cita, yo ya me olvidé que olvidaste. fue la primera cita, obvio, pero... Pará, no, pensalo. Seguramente te la Yo sí acordás. me la acuerdo, mi Sí, sí, me acuerdo. Ahí está. Voy a decir. Que llegaste- Ahora empezamos a preguntar y... ¿Cómo era, Fede? Pero No, ¿cuánto no. hace que estás en pareja? Y en pareja hace... Bueno, vos 13 años, que 16, 16. empezaste Ah, bueno, a hace salir. bastante. 16. Es uno de mis Sí. referentes, Fede Mayor. 16, sí. Sí, me acuerdo una comida que tuvimos en el balcón de su casa, me acuerdo perfecto. ¿La me acuerdo. ¿En primera su cita? casa la primera cita? No, bueno, pero nosotros... No, pero pará, nos No conocíamos... puede ser, no está No, bien. pero no, pará. no son Hablábamos malos. mucho por trabajo, porque yo la conocí ahí está. laburando. Tenían otro... ya Ella se laburaba en conocían. comunicación, yo siendo periodista, entonces hablábamos mucho, porque teníamos mucho vínculo. No, porque eso es un buen dato. La primera cita, uno de los consejos, de las sugerencias... Y que la primera cita fuimos a un boliche gay. Ah, mira. Mirá qué bien. Me encanta. Acompañando a un amigo gay de los dos, y fuimos los tres a un boliche gay. Ah, recontra woke. Sí, re woke. Full woke. No, bueno, pero te preguntaba esto de cuando dijiste de la casa de ella, porque uno de los puntos es que la primera cita tiene que ser un lugar público. Lugar neutral. Claro, un lugar, No, un lugar pero pará. público también, porque si no conoces mucho a la persona... Ah, bueno, ¿Sabés pero lo la que te iba a conoces. decir, Riesgo. Patricio? No puede ser que una de las primeras citas,
que vos decías busca agradar, por supuesto, tenés razón. Uno puede ser que meta abajo de la alfombra. Y Digo, sí. Bueno. Y sí. Bueno, debo decir, Y es casi como una entrevista uno se laboral, debería ¿no? mostrar genuino. Sí, no. No, mostrar. Genuino, pero no Lo que pasa es boludo. que Bueno, genuino, claro. genuino no, Es un no arma de implica, doble filo. implica contar absolutamente todo. Como en una relación, después de un tiempo, tampoco tenés que contar absolutamente todo lo que te pasa. Entonces, bueno, justamente este concepto tiene que ver con eso, con que ir contando a medida. Ahí va un poco a la ubicación de la persona. Porque la persona que viene y te cuenta algo súper íntimo, apenas te conoce, y es como que los filtros, ¿no? Tenés que ir generando un contexto de confianza y a ir avanzando. Pero yo, como iba a venir a hablar con ustedes de este tema, en mis redes subí unas preguntas, a ver qué hablar Sí. y qué no hablar en la primera cita según la gente. A ver. Y lejos, una de las cosas que dicen que no hay que tocar el tema, eso lo dice la gente, ¿no? Es hablar de los ex, por ejemplo. Completamente de acuerdo. Sí, Pero sí. Yo no estoy tan de acuerdo. Me parece que Ay, sí, no. tiene que ser por encima. Cruz, no, puede- Pero pará, No. Patricio, yo te digo por Si está toda la noche hablando de su ex, es un problema. No, ni un rato. Nada, Cruz, ni yo te nombrarlo. Yo te tacho. ¿Puedo Y argumentar sí, todo? dale, Claro, pesado. te cancelo. A ver. Y Yo sí. siento que si en una primera cita alguien te habla de su ex, es porque algo Algo con hay. ese ex. Claro. No, a no ser que alguna situación genere... Bueno o mala, ¿no? Digo, pero algo genere hay que tiene, digamos, hay algo que pasó que da pie a que se hable de eso. Bueno, No, justo tenés que Y relacionarlo bueno, si no con tu pasa, ex. si lo podés No. evitar, mejor, pero a veces puede salir. Igual, a mí me parece, yo pensaba esto, ¿no? A mí no me importa mucho lo que la gente pueda decir, lo que importa es lo que la gente hace. Entonces vos lo que tenés que observar son las actitudes de la persona. Y por ejemplo, si vos venís hablando de antes... lo que pasa es que acá estás con periodistas, que básicamente hablamos. No, bueno, pero está bien. Entonces ahí tenés un Ustedes- problema. No, pero está es bien, está bien. información, pero está bueno observar a la otra persona. Por ejemplo, observar cómo trata al camarero. Sí, Eso te da mucha claro, información. claro, recontra. Observar justo si llegó temprano o si llegó tarde. Ya la primera cita, si llega tarde. Uy, ¿qué es muy malo? Yo Y, llego tarde, y yo ya no sé. sabía, pero te mirá vos, porque sé que vos sos de impuntual. llegar tan impuntual. Sí. Pero bueno, información, que a ver, un dato... ¿Quién te conoce No tanto? sé, me preocupa la, que... la última vez. Me preocupa La que última ya, vez que- ya No, sepan la última que vez soy que vine impuntual. hablamos de eso. Ah. Hablamos de Qué eso. memoria. Sí, Sí, me acuerdo. Bueno, entonces, hay datos que pero voy a son... mejorar. ¿Mejoraste un poco? ¿Mejoraste No algo? sé, o pero voy a poner todo de mí para a partir de ahora, sobre todo, porque... No, pero hay datos, y hay muchos datos que te lo da, por ejemplo, la comunicación previa que tenés con la persona, ¿no? Porque mientras vos venís hablando, obviamente venís chateando, venís hablando por WhatsApp, entonces él te va a contar, no sé, vengo de dejar suponete que estás separado, vengo de dejar a los nenes en la casa de la madre. Ah, y ahí, claro, ahí ¿cómo la te ex. fue? Y ahí te cuenta que, bien, todo bien, fuimos acá o allá. Entonces ya tenés información de que tiene un vínculo más o menos bueno con su ex, que se hace más o menos cargo de sus hijos. Es información, digamos. Eso es O clave que viene- saberlo, o si que- vas a o que engancharte viene con del alguien que tiene hijos, ¿no? Porque para no Y- comprarte un dramón, ¿no? O sea, y bueno, perdón. No, para saber Y dónde sí. te estás metiendo. Y sí, O yo depende, qué hay sé. gente Para que... tener información clave. No, bueno, hay personas que no están Perdón. dispuestas a salir con una persona que está separada y tiene hijos de otro matrimonio. Otro que Y o- tacha. Y otros que no tienen pero problema. Yo tacho a los ex y vos No, pero escúchame, y es que a veces... A vos fue la primera cita, ¿qué no te gusta, por ejemplo, la primera cita? ¿Qué? Yo estoy, no sé, pero no, mucho drama no. Es para pasarla bien. Y Claro. en la primera cita tenés que mostrar... Claro. Se supone que sí. ¿Podés mencionar alguna situación? No, la verdad que últimamente estoy un poco preocupado, pero hasta ahí nomás. No Claro. te vas a meter en un drama. Ahora, ¿sexo en la primera cita? ¿Cuál sería el problema? ¿Sí o no? Tranquilo, tranquilo. ¿Sí o no? Sí. ¿Vos No decís sé. que sí? Depende si conoces a la persona o no, para mí. Bueno, eso no hay una respuesta correcta, obviamente. Ahora, yo lo que pienso es que hay Yo que tendría tener que decir claro que no. para Pero eso qué, cambia para un qué poco, nos ¿no? encontramos. ¿Con el tiempo? Yo tendría que decir que no sé bien, porque Yo creo no que sé. cambió eso muchísimo. A mí me parece que es importante tener claro para qué nos encontramos y nos encontramos. Claro. ¿No? Si yo te invito a cenar, te estoy invitando a cenar, si vamos a un lugar, después de la cena te puedo decir, che, vamos a tomar agua a casa, y ahí es muy probable que te esté También diciendo cómo eso, que si llegues vamos- a esa primera cita, ¿o no? Porque si venías charlando, hablando... O sea, en mi caso, mi marido es compañero de trabajo, era compañero de trabajo. Ya nos recontra mega conocíamos. Claro. Claro. ¿Qué sé yo? Entonces... Y entonces. No, que llega parte del camino Ya habían tenido realizado. sexo, quiere decir. No, podría haber sucedido, pero, Pero no. no. Llegaron No, con Se puede tener acumular, sexo ¿no? antes de la no tuve primera la cita primera también. cita. Claro. También puede no, pasar. de hecho Claro. no tuvimos en la primera cita, pero quiero decir que hay un montón de cosas que vos ya sabés, ya conocés de la persona. O sea,
Pero ahora medio que ni se plantea, ¿no? Eso. Yo siento que antes nosotros en nuestra Depende época, con la edad los también. 40... Bueno, pero nosotros también seguimos teniendo primeras citas. No, Está está bien, bien, pero no, si tenés- pero digo, por ahí es un prejuicio, ¿no? O en nuestra época, por ahí, una primera cita, viste, sí por ahí está un poco mal visto. Que, no, ¿cómo te vas a acostar con un flaco a la primera cita? Sobre todo, viste... Creo siempre- que los pibes pensaban si la chica... Los pibes, pero un entorno por ahí podía pensar. Ahora es como que... Sí, yo creo que coincido con vos. Igual no hay una No es cosa. un tema, no es un issue, digo. Por haber leído y escuchado conversaciones. Y de hecho, un especialista que vino acá dijo que hay menos sexo entre los jóvenes. Sí, hay algunas investigaciones, hay una que está dando vuelta por todos lados y que todos repetimos Sí. la misma, de que los jóvenes, pero el tema de si disfrutan los jóvenes del sexo o no disfrutan del sexo, la realidad es que a mí me parece que los jóvenes no disfrutan tanto de la sexualidad, pero que los grandes tampoco. Y eso tiene que ver con una gran falla que tenemos, una gran falta, que es la educación sexual. No tenemos educación sexual y nos vendieron, de alguna forma, que la sexualidad era algo que no nos funciona. Sobre todo lo que nos vende el porno, que es la gran educación sexual que tienen los chicos y que tuvimos nosotros. Porque, a ver, que sea educación sexual no quiere decir que esté bien, porque no existe la no educación sexual. Pero la mayoría de nosotros, lo primero que supimos de la sexualidad y la intimidad fue a través de la pornografía. Y ese modelo es un modelo que en la realidad no nos funciona, ni a los chicos ni a los grandes. Entonces, la falta de educación sexual tiene que ver con no tener herramientas para de alguna manera procesar esa información. Pero yo, volviendo al tema de la primera, Sí. sexo o no sexo en la primera cita, yo pienso que si vos querés conocer a la persona, no hay apuro. Claro. Diga, yo lo pensaría de esa forma. Si se dan las cosas, si tenemos ganas, ¿por qué no? Pero ¿qué apuro tenemos? Yo cuando, a ver, no sé, atiendo una pareja y uno me plantea que no están teniendo la frecuencia sexual que le gustaría. Digo, si tienen ganas, tienen 50 años para tener sexo. Claro. Entonces, que una semana no tengan, que estén pasando por una etapa, un periodo, no pasa nada. Entonces, primera cita, muchas veces es el tema de la ansiedad, ¿no? Que en una primera cita queremos hacer todo. Vayamos a tomar. Primero, una de las cosas es que se recomienda, acá hay como cierto consenso, no ir a cenar la primera. No, un café. Porque si después es un plomo, no te tenés que comer la entrada, el plato principal, el postre, un café, Pedí la cuenta rápido. algo más. Ahí más decir, ay, rápido. me están llamando, no sabes lo que pasó, No, se me está inundando el departamento. me No, tengo que pero un ir". café, por más que te tomes el café y todo, ¿cuánto demorás? Y si después... Esa es una buena pregunta. ¿Cuánto tiempo le das a una cita? ¿A una primera cita? Sí. ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿en cuánto tiempo podés hacerte una idea de si está bien o está mal? ¿Media hora? No, depende, porque hay una cuestión como de intuición que capaz cuando vos ya lo viste ya te diste cuenta que no. Y ahí por eso no se pero recomienda... es muy a ciegas, entonces. Ahí vas a No, ciegas. ahí puede pasar que cuando te encontrás no es lo que vos enseguida te puedes dar cuenta de que no es lo que vos esperabas. Te vas, te volvés. No, bueno, después capaz seguís Ya. charlando un poco más y te das cuenta que no. Entonces hay que darle la oportunidad de conocer un poco más a la persona y no ¿A vos que la quedarse- primera impresión no tiene que ser determinante? Es importante la primera impresión. Pero a veces uno tiene una mala primera impresión, después conoce a la persona, también Se toma no es cariño. infalible, te podés equivocar. Para mí la primera impresión Es importante. es letal, sí. No, Y pero sí. pasa, hay personas que se conocen, por ejemplo, en el trabajo, y que la primera impresión de la otra persona no es buena, y después cuando empezás a conocerlo, a escucharlo un poco cambiás. más, cambiás. Puede pasar. O al revés. También, puede pasar, todo puede pasar. Todo puede pasar. No, pero pará. ¿Por qué te reís? No hablo de una cita, no del trabajo. Digo, también puede pasar que te causa una impresión espectacular y después... Eso es más común, me parece, ¿no? No, La sé, desilusión. no sé. Claro. Sí, es más común por el hecho de que uno genera una expectativa, es una ilusión. Y obviamente que uno en la cabeza se puede hacer una película espectacular y después la realidad es la realidad. Lo más probable es que no se ajuste. A ver, ¿cuántas posibilidades hay que una primera cita sea el amor de tu vida, que va a ser el padre de tus hijos? Y lo más probable es que no. Lo más probable es que no. Si pasa, es buenísimo, si es lo que querés que pase, pero también pueden pasar otras cosas y puede ser una relación de una noche, de una semana, de un tiempo. Bueno, eso no lo podemos saber de entrada. Me enganché con esto que decías antes de la educación sexual de nuestra generación. ¿Vos decís que ahora sigue igual? ¿Que ahora tampoco hay educación sexual? Y hay un poco más, pero todavía falta. Y hay mucha resistencia con la educación sexual todavía. Y ahora hay menos que hace un tiempo. Y tampoco que la que había hace un tiempo era tan espectacular, ¿no? Pero vos, educación sexual, te referís a la ESI, a la de los colegios, o te referís a otra No cosa? me refiero necesariamente a la ESI en los colegios, porque eso es una parte. Sí. Pero después los principales responsables de la educación sexual de sus hijos son los padres.
¿Y por qué Entonces no yo, se por da? ejemplo, yo doy cursos, doy una charla de educación sexual para padres. Y la verdad, les soy sincero, no se anota nadie. Doy otras charlas para varones, para mujeres, Sí. que hablo de orgasmo, de deseo, y Pero se anotan para- un montón de personas. Y no hay tanto interés en los padres de informarse para ser los educadores sexuales de sus hijos, que es una de sus responsabilidades y Y que es funciones. re importante además, ¿no? Claro, Porque- más allá de que podamos discutir la importancia de la ESI, que yo considero que es muy importante, lo que pasa es que la ESI es un título. Después, ¿cómo llenamos ese título? Bueno, ahí tenemos que discutir los contenidos, si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Pero los principales responsables son los padres. Entonces, los padres son los que tienen que informarse y los padres que somos nosotros, ¿qué educación sexual tuvimos? No, ¿Tenemos vos esa información vos que decís, nuestros hijos Patricio, que- necesitan? Tenemos que ir a buscarla. Y no es tan difícil, ¿eh? Tener que leerte un libro, 3 libros, de cualquiera de los sexólogos que pueden conocer, mío o de cualquier otro. El primer libro siempre es el mejor, porque después empezamos a ver qué se nos ocurre para escribir, ¿no? Pero el primero es el que tiene más información. Entonces, cualquiera de esos libros, de Kuznetsov, de Cecilia C., mío, qué sé yo, con esos libros tenés la información que necesitas tener, no es mucho más. Vos decís entonces que en términos sexuales somos ignorantes. Sí, en Kuznetsov decíamos que somos analfabetos sexuales. ¿Y eso por qué? ¿Por pudor de los padres? ¿Porque no nos parece que sea un tema? ¿Por qué? No, porque es un tema que siempre hubo mucha represión. en Pero hoy relación digo a que ese todo tema. se supone que es más o hace un ratito. Claro, porque ahora no sé dónde estamos parados, pero Y porque la sexualidad siempre fue un tema tabú y siempre se asoció la sexualidad al sexo. Y incluso ahora hay muchas ideas de que, no sé, hablar de educación sexual es como llenarle la cabeza. Bueno, por ejemplo, hay un dato que es muy importante. La educación sexual prolonga la edad de iniciación sexual. No es que porque los chicos tienen educación sexual salen a tener sexo antes de tiempo, digamos. Todo lo contrario, porque da herramientas para poder elegir cuándo sí, cuándo no, con quién sí, con quién no. Porque muchos, sobre todo los varones, no sé, si tenemos 15 años, 16, 17 y no tuvimos relaciones y nuestros amigos ya tuvieron, es como sentir la presión de tener que hacerlo. claro, de la Claro. iniciación sexual. Y las ¿En mujeres qué al edad revés. está ¿no? hoy promedio el inicio de la primera relación sexual? 14 y un poquito más en las mujeres y 14, recién O sea, 14 en los varones. Y una se cosa así. mantiene hace Sí, tiempo. eso. sí, las investigaciones que hay en relación a eso mantienen esa cifra, 14 promedio. Sí, Entonces, sí. si vos tenés un hijo de 12, 13, y ya tenés que prepararte para... Bueno, en realidad, muchas veces me preguntan a mí, ¿cómo hago para hablar de educación sexual con mi hijo adolescente? Va a depender de cómo hablaste mucho antes. Las Claro. primeras preguntas que aparecen, ¿no? Porque el nene tiene un órgano sexual y la nena otra. No te lo va a preguntar así, el nene, pero aparece la diferenciación, que su hermanito es diferente a ella, porque en algún momento lo vio. O de hablar del tema de los embarazos, dónde salen los bebés, empieza la pregunta, esas preguntas, y tenés que responderlas. De acuerdo a la edad, obviamente. Partir de la curiosidad Tenés que partir, de los chicos y no de... Tenés que partir de la curiosidad, pero si hay preguntas que no aparecen, hay información que tenés que hacérsela llegar de alguna manera al nene, la nena, el adolescente o la adolescente. Pero entonces va requiriendo información, el nene y la nena, obviamente adecuada a su edad, y después, cuando es adolescente, ya tenés que hablar de la masturbación, tenés que hablar del uso del preservativo, de las relaciones sexuales. Que la pregunta no aparezca es un síntoma de algo, porque digo, hoy con todo el acceso a la información que hay también y la autonomía de los chicos con internet y yo, que no te lo pregunte a vos quizás no quiere decir que no tenga la curiosidad, sino que está respondiendo esa pregunta por otro método que no es la conversación con Y no, los padres. porque también va a depender mucho del vínculo que tenga con los padres. Tal vez alguna vez te intentó preguntar algo y vos te hiciste la distraída, miraste para otro lado o esquivaste el tema, entonces entendió que de eso no hay que hablar. Entonces es muy importante y estar atento porque también la pregunta es importante porque hay que ver si la pregunta es una pregunta lógica para su edad. Si te pregunta, ¿dónde sacó esa información? Entonces es muy importante repreguntar. Hay que estar atentos, ¿no? Antes de responder, es importante repreguntar a ver qué información tiene o de dónde lo sacó. Hay una publicidad que está dando vuelta por las redes que la nena le pregunta a la mamá, mamá, ¿qué es virgen? Y la madre empieza a dar, no sabe cómo, empieza a dar una explicación y no sé qué. Y cuando está terminando, la nena dice, y extra virgen, y señala el aceite de oliva. Entonces, si vos no preguntaste, hizo toda una historia, la madre no sabía cómo responder, y en realidad, bueno, entonces hay que repreguntar, porque no sabemos qué información previa tiene. Y si la pregunta no es adecuada para la edad, o uno no considera, es una señal de alarma de qué está pasando. Lo mismo que los dibujos. Si un nene chiquito te dibuja un varón con un pene erecto, ¿dónde saca eso el nene? Claro. Algo vio.
Entonces, es una señal, esas cosas hay que estar atento a esas señales, si la pregunta o la curiosidad del nene es adecuada para su edad. Si vos sentís que no, tenés que consultar a un especialista para sacarte la duda de si está pasando algo que no tendría que estar pasando. Sí, Qué importante tener ¿Cómo información. terminamos Sí. este tema? No sé. No, de la primera cita a la educación Sí, sexual. nos faltó decir algo de la primera cita. De todo. ¿Qué temas no? ¿Política? Y política... y mucho, el otro tema es política y religión, no hablar de los sex, de política y religión. No, con este grupo humano vas Pero muerto, a mí porque- me parece que hablar de política y religión también es conocer al otro. Claro. Entonces, Hay que no hay hablar. que tener miedo de Hay que hablar. conocerlo, porque Se incluso... puede descartar rápido. Sí, por eso. Porque- descartás por rápido. supuesto. Sí. Pero o no descartás. Debes decir, porque- hola, ¿a quién votaste? No, pero me parece que... Seco Mayol. Me parece que más importante de a quién votó es el argumento que te da. No, obvio. ¿no? Me parece que ahí está la cosa, porque incluso podemos no estar de acuerdo, pero depende del argumento. No. Si votó, ahí ya no. Bueno, puede ser. También ahí te muestra, digamos, bueno, la respuesta a eso, si sí o no, hace que conoces a la persona. ¿Qué sé yo? A mí me parece que cualquier fanático, y me parece que si tenemos el mismo fanatismo nos vamos a llevar bien. Pero si somos fanáticos de cosas diferentes va a ser un problema. Obvio. Hay algunos que, a ver, podemos separar y tal vez, pero ¿hasta qué punto, no? Bueno, hay que ver. Obvio. Igual es muy aburrido que sea igual a vos. Eso también es cierto. Que sea igual, primero que es muy bastante parecido. difícil de encontrar que sea Pero muy dos gotas de parecida, agua, muy pero parecida. tiene que haber diferencias. Por eso también es importante en esto de si hablar todo o no hablar todo. A veces no hablar todo hace que haya un espacio de misterio también. Obvio. ¿No? O parejas, me gusta representar a las parejas como un círculo es uno, otro círculo es otro, la intersección es lo que comparten, ¿no? Pero tiene que haber un espacio que sea propio, que después enriquece la unión. Porque si compartimos todo, sabemos todo, bueno, llega un momento que es aburrido. También escuchar un poco, ¿no? En la primera cita para no hablar si que el otro no tiene interés, ¿no? Bueno, Porque a veces eso es- no. hablas y viste, ¿y a mí Eso qué me es clave. importa, amigo? No, pero eso es clave. Que haya un equilibrio entre lo que hablo y lo que escucho. Vos capaz vas a hacer una primera cita y te hablo. Bueno, y ahí con los géneros hay diferencias. Está estudiado que los cerebros del varón y la mujer son diferentes. Será cultural, será biológico, será la cultura que moldeó lo biológico, pero las áreas del lenguaje en la mujer están más desarrolladas. Entonces la mujer en general habla más que el varón. Vieron que las mujeres se quejan, ¿no? De que al varón le cuesta hablar. ¿Cómo te fue? Bien. Y capaz se Y le quedó cuesta ahí. retener también. Bueno, puede ser. Retener especialmente. Pero bueno, ahí yo siempre, muchas veces les digo a los varones, ¿no? Que si quieren tener sexo, ellos piensan que no sé qué tienen que hacer, ¿no? Piensan que tienen que más o menos hacer un posgrado y ser medio actor porno. Y todo lo contrario, lo que tienen que hacer es escucharla. Lo que más excita a una mujer es que, más allá de sentirse deseada, que tiene que sentirse deseada, es sentirse escuchada. Y también que le hables. Hablar. Yo eso lo descubrí en el consultorio. Porque muchas parejas que tenían problemas sexuales, de golpe vienen y me cuentan que tuvieron un encuentro sexual espectacular. Entonces, cuando le digo que me cuenten, siempre es después de una charla. Mirá. Entonces, como que, y Bien, sobre ¿no? todo cuando es la mujer la que no quiere, ¿no? O la que quiere menos. Bien, nos quedamos entonces con este último consejo. Hablemos, chicos. Al Las final. escucho, chicas, las escucho. Hay que hablar Perdón. más. A nosotros no. No, no ustedes. un día- No ustedes, en general. Vamos a romper algo, por Dios. Cerrá acá, No, Jessy. 9 de la noche, Cerrá, viernes, cerrá. viernes, No, no. día de viernes. No,